A comenzar directamente con el estudio del discipulado. Como estamos viendo esta serie, este curso de discipulado, y vamos ya por la lección número 9. Y nos toca estudiar en el día de hoy arrepentimiento, el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento y la fe. Vamos a comenzar entonces mencionando lo siguiente. Tanto el arrepentimiento como la fe son dones de Dios. Y debemos hacer una diferencia entre el arrepentimiento humano, ¿verdad?, o la fe humana. Y al decir esto puede sonar raro, ¿verdad?, porque también el arrepentimiento y la fe salvífica son humanos, pero que proviene naturalmente del hombre. Hay una diferencia entre el arrepentirse como una capacidad natural en el hombre de un arrepentimiento que conlleva la salvación. Porque esto es motivo de muchos debates. Algunos entonces, enfrascados en el debate de que el hombre no puede arrepentirse por sí mismo, caen en una necedad de semántica, de términos, de definiciones. ¿Puede el hombre arrepentirse o no arrepentirse? Y uno le dice teológicamente, no puedes arrepentirte. Y la persona dice, sí, pero yo hoy a la mañana me levanté y me puse esta camisa y ahora estoy totalmente arrepentido. Estamos hablando de un arrepentimiento como una experiencia humana, natural, de que la gente se arrepiente de haber elegido algo o haber tomado una decisión o no haber hecho algo que consideraba oportuno. Y eso nada tiene que ver con Dios o con las cosas espirituales, aunque en algún punto el incrédulo puede mezclarlo también. Por ejemplo, me arrepiento de haber estudiado esto, dice alguien que eligió una carrera universitaria, dice, mi mamá me decía que estudiara otra cosa que iba a tener más posibilidad laboral y yo por no hacerle caso, y entonces ahí se mezcla algo que tiene que ver con el no haber seguido el consejo, la dirección, ¿verdad?, de los padres, que hay un principio espiritual, y las consecuencias que puede experimentar alguien por eso. Ahora, eso no significa que ese arrepentimiento sea algo delante de Dios. No está arrepentido por haber desacatado el consejo en sí y por haber quebrantado un mandamiento de Dios, si es que podemos hacer referencia a eso puntualmente, sino que está arrepentido por posiblemente las consecuencias de la decisión que tomó. Gente se arrepiente de haberse casado con la persona que se casó o de no haber aceptado alguna posibilidad laboral, y ninguna de esas cosas necesariamente tiene que ver con un arrepentimiento de aquello que lleva a la salvación. Incluso la gente puede arrepentirse de los pecados en su vida, pero no porque quiere honrar a Dios, o es un arrepentimiento de haber ofendido a Dios, sino por las consecuencias de esos pecados, porque ahora le va mal por esos pecados. Entonces, vamos a meditar en esto, pero yo quiero empezar con esta aclaración. También hablamos de una fe humana o una fe natural, porque la gente dice, yo soy alguien que tiene mucha fe, yo tengo fe que las cosas van a ir mejor, que todo va a cambiar, que ya la pandemia se va a terminar y no vamos a tener que usar más las mascarillas. Y es como una expresión de buena voluntad o buen deseo o confianza de algo que va a pasar. Incluso la gente puede pensar en que Dios va a hacer algo, pero eso no necesariamente es una fe salvífica, ¿verdad? No es fe, la confianza en Cristo Jesús y en la obra que Él ha hecho. Por eso algunos dicen, yo tengo fe en Dios, y desde su lógica y perspectiva es fe en Dios, y hasta uno pudiera entender que efectivamente no es incorrecta la frase gramaticalmente, porque está confiando que Dios va a hacer algo, que Dios lo va a sanar, que Dios le va a proveer, que Dios lo va a ayudar. Pero eso dista de una fe salvífica. Entonces, esta diferencia entre los dones de Dios y las imitaciones humanas es muy importante.
es coyuntural, es algo que divide completamente las aguas en el estudio del arrepentimiento y de la fe. Cuando hablamos en términos espirituales, con una base teológica, bíblica, doctrinal, estamos entendiendo que estas dos cosas son dones dados por Dios. Y vamos a ver, aquí aparece en los textos que vamos a ver aquí, estos versículos que nos dicen claramente que Dios concede esto. Hechos 11:18, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ha dado Dios ha dado, les ha concedido el arrepentimiento para vida, y el arrepentimiento para vida es el arrepentimiento salvífico. Segunda de Timoteo 2:25 dice, hablando de características que deben tener los siervos de Dios, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es una concesión, es algo que Dios da. Ahora alguien va a decir, bueno, pero la persona tiene que arrepentirse. Efectivamente, es la persona la que tiene que arrepentirse, pero la capacidad para hacerlo es dada por Dios. Y lo mismo sucede con la fe. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí algunos exégetas debaten qué es el don de Dios, si es la salvación o es la fe, y algunos intentan querer ubicar este don en referencia a la salvación. Bueno, ¿quién va a dudar que la salvación es un don de Dios? Pero ahí pareciera ser más claro entender que la fe, no solo el fin en la salvación, sino el medio para apropiarse de esa salvación, es un don de Dios, es decir, no es de nosotros. Y la misma idea aparece en Filipenses 1:29, cuando dice, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y nuestros ojos van a colocarse generalmente en la segunda parte del versículo, porque el énfasis allí está en que el creyente ha de enfrentar los sufrimientos como un regalo de Dios, como una concesión de Dios. Pero también en la primera parte dice que nos es concedido creer en Él. Entonces es una concesión de Dios que tengamos fe en Él. Entonces, ¿cuál es la causa del arrepentimiento y de la fe? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que causa en una persona el arrepentimiento y en la fe? Y la fe. Primera de Corintios 2:14, el conocido texto, nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, que naturalmente no tiene percepción ni entendimiento, y entendemos por otros textos que tampoco lo que tiene es el Espíritu de Dios, es decir, está muerto espiritualmente. Entonces no tiene discernimiento espiritual. Entonces lo que esa persona necesita es la regeneración. Por eso hablamos en el discipulado antes la necesidad del nuevo nacimiento, de la regeneración. Entonces cuando alguien es regenerado, es el Espíritu de Dios que obra en esa persona y le concede vida espiritual. Necesita tener vida espiritual para poder experimentar el arrepentimiento y la fe. Al Dios darle vida espiritual, le está dando la capacidad para arrepentirse y creer. Ahora, la experiencia del arrepentimiento y de la fe es de la persona, ¿verdad? No es Dios el que se arrepiente, es la persona, somos nosotros los que nos arrepentimos, los que colocamos la fe en Cristo, pero eso es porque primero nacimos de nuevo. Y recordamos cuando vimos el tema del nuevo nacimiento, que el nuevo nacimiento fue un nacimiento de Dios. O sea, si seguimos buscando la causa primaria en todas las cosas, siempre vamos a terminar en Dios, porque es Dios el que
hace en nosotros, o hace por su Santo Espíritu, nos hace nacer. Veamos el texto de Tito, capítulo 3, versículo 3 al 5. Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Esa es la descripción del ser humano en su estado natural. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por algo de nosotros mismos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces aquí aparece la obra del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con nuestras obras, sino con la obra de Dios en nosotros. Ahora, aquí no está expresada la parte, podemos decir, experimental humana, sino lo que Dios hace. Dice, no tiene nada que ver con ustedes, no tiene nada que ver con su obra, es lo que Dios hace, es la obra de Cristo, es la justicia de Cristo, es el Espíritu Santo, es la palabra. Pero obviamente, cuando vamos a la experiencia del que ha de ser salvo, es arrepentimiento y fe. Entonces, ¿quiénes son los que reciben el don del arrepentimiento y de la fe? Decimos que el arrepentimiento y la fe es un don de Dios, aunque es una experiencia nuestra, activa, nuestra, de todos los que hemos nacido de nuevo. Pero ¿quiénes son los que reciben ese don? Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación en el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, cuando vamos a ver en quién esta obra de gracia del nuevo nacimiento y la experiencia del arrepentimiento y la fe acontece, siempre vamos a encontrar que es en los elegidos, en aquellos que Dios en su soberana y santa voluntad desde antes de la fundación del mundo escogió para que fuesen salvos. Entonces, ese pueblo escogido en Cristo, antes de los tiempos, nos dice la Escritura, recibe la gracia de Dios, de la salvación, y obviamente se van dando los hechos, cada uno de aquellos que son escogidos, para que en el tiempo apropiado reciban el Evangelio, la obra del Espíritu Santo acontezca en su vida, reciban el Evangelio, se arrepientan, tengan fe en Cristo, ¿verdad? Y experimenten entonces así la salvación. La doctrina de la elección y la predestinación ha sido motivo de mucha disputa y discordia en la historia del cristianismo, pero aquellos que intentan negarla o rechazarla terminan cayendo en inconsecuencias que son mucho más graves que aceptarla y creerla, tal como la misma Biblia lo expresa. Dice que Dios, según su beneplácito, su buena voluntad, eligió personas que han de ser salvas. Entonces la mente humana carnal tiende a rebelarse contra eso y dice, ¿quién es Dios para elegir? Porque el hombre quiere elegir, yo quiero... No, es Dios, en su buena voluntad, el que eligió gente que ha de ser salva. Y si alguien ha de ser salva, no ha de tomar esa postura de enojarse con Dios, de decir, Señor, por favor, yo quiero ser uno de ellos. Y cuando ve el fruto o la evidencia de la obra de la gracia de Dios en su vida y dice, bueno, pero sí, yo tengo arrepentimiento, yo tengo fe en Cristo, yo quiero seguir al Señor, dice, ¿por qué me eligió a mí? ¿Por qué me eligió a mí? Si yo no lo merezco. Y la mayoría de nosotros que hemos venido a las doctrinas reformadas, hemos pasado por ese proceso de lucha y conflicto, generalmente porque antes habíamos sido instruidos y formados en esa doctrina un tanto humanista y centrada en la decisión humana, ¿verdad? Pero entonces uno llega a la convicción de que es la obra de Dios, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios y no depende en absoluto de nuestras decisiones o elecciones, sino es la obra de pura gracia de Dios en nuestras vidas, y nos maravillamos al pensar
cuán grande es el amor y la misericordia de Dios en habernos elegido. ¿Ha usted comprendido entonces el mensaje del Evangelio? ¿Ha experimentado arrepentimiento y fe en Cristo? Entonces, no luche con esa doctrina de la elección. Usted puede ver evidencias en su vida de que Dios le ha elegido. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento bíblico? Profundicemos un poco más en la descripción del arrepentimiento bíblico en sí mismo. Este versículo quizás sea por excelencia el más utilizado para definir el arrepentimiento bíblico, o por lo menos explicarlo. Segunda de Corintios 7:10, el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Corinto acerca de unos casos específicos de pecado que había allí. No necesariamente está hablando de incrédulos, pero puede ser aplicado tanto a incrédulos como creyentes. Y dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, en este arrepentimiento para salvación o arrepentimiento para vida, encontramos esta característica: implica tristeza. Pero esa tristeza no es una tristeza según el mundo, porque vemos aquí que puede haber tristeza según el mundo, tristeza según Dios. Entonces, la tristeza según Dios es tristeza por haber quebrantado la ley de Dios. Es tristeza por haber fallado a los mandamientos de Dios. Y obviamente eso muchas veces va a implicar consecuencias en nuestra vida. Uno pudiese también dolerse o tener tristeza por las consecuencias en la vida. Pero la tristeza que es según Dios va más allá de las consecuencias en sí mismo. Es una tristeza por haber actuado, pensado o hecho algo contrario a lo que Dios determina como correcto, como justo, como santo en su palabra. Entonces, sin duda, esa tristeza es por verse uno perdido, verse uno en el error, verse uno en deficiencia. Entonces, aquel que viene a la salvación es consciente de la necesidad que tiene de un Salvador. Por eso el arrepentimiento va unido a la fe, ¿verdad? Pero está triste porque está mal con Dios, porque Dios dice lo que es justo, lo que es correcto, porque la persona no ha actuado de esa manera. Puede ser que sea algún pecado en específico, o puede ser que sea realmente un conjunto de pecados. De hecho, cuando uno viene a la salvación, uno no se arrepiente solo por un pecado. Puede haber algunos que sean más notorios en la vida y el Espíritu Santo de Dios lo usa para marcar más de forma específica el pecado en uno. Pero uno se está arrepintiendo por todos los pecados de su vida. Incluso si uno pudiera saber, ¿verdad?, qué otros pecados hay que uno todavía no es consciente. Pero en cambio la tristeza según el mundo es como dijimos al principio. Está triste porque le va mal en la vida, porque la decisión que tomó fue mala, porque le salió mal el negocio, porque le fue mal en el matrimonio, porque no hizo lo que tendría que haber hecho cuando era joven. Entonces, si lo que alguien tiene es dolor y lo identifica como arrepentimiento porque las cosas no le van tan bien como quiere, eso es más orgullo. La persona dice: yo merezco mucho más, yo merezco no haberme equivocado, yo merezco tener un mejor trabajo, una mejor carrera, una mejor familia. Entonces eso es tristeza según el mundo, eso lleva a la muerte. La gente puede decir que está muy arrepentida y ir camino a la condenación porque ese arrepentimiento no viene de Dios y de su palabra. Entonces el verdadero arrepentimiento implica un cambio de dirección, metanoia, esta idea de cambiar de mente, de cambiar de dirección, de un giro de 180 grados, de hacer frutos dignos de arrepentimiento, como lo decía Juan el Bautista, y también el Señor predicaba el mensaje del arrepentimiento. Él decía: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los justos no necesitan alguien que los salve, ¿verdad? Los que están sanos no necesitan médico. Entonces, si usted va al médico es porque considera que tiene una enfermedad
y que el médico puede ayudarle. Si usted va a Cristo es porque se cree pecador, y se cree pecador y necesita ser limpiado de sus pecados. Pero ese verdadero arrepentimiento implica la necesidad de un cambio, de una corrección. Imagínese ir al médico para que lo sane de una enfermedad, pero no estar dispuesto a hacer el tratamiento. Entonces usted no quiere ser sanado. Bueno, esta contradicción muchas veces se pone en evidencia en personas que vienen a la iglesia, dicen que sí, que quieren estar bien con Dios, estar en paz con Dios, pero no quieren abandonar su pecado. Entonces, si no quiere abandonar su pecado, no hay arrepentimiento verdadero. Los puritanos enseñaban, oraban, diciendo a Dios que le conceda el regalo de las lágrimas, que les conceda un verdadero arrepentimiento por sus pecados. Y esto es algo que incluso un creyente pudiese experimentar. No ver en alguna batalla o en algún área en su vida un verdadero, genuino arrepentimiento. Y el creyente tiene que trabajar espiritualmente en clamor a Dios y en dependencia de Dios para que haya un verdadero arrepentimiento de todos los pecados que Dios nos ha mostrado en nuestra vida. Incluso, como decía David, muéstrame los que me son ocultos. Porque el arrepentimiento no es una experiencia del pasado en la conversión, sino que inicia en la conversión, pero se ha de manifestar a lo largo de toda la vida del creyente. Es decir, nos arrepentimos, pero seguimos arrepintiéndonos. Del mismo modo que la fe no es una fe que tuvo en el pasado, sino es una fe que permanece activa en el presente. Por eso el texto dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree. No dice crea, como algunos erróneamente alguna vez citamos, ¿verdad? Porque si crea es crea una vez y ya. No, cree, es presente, tiene que seguir creyendo. La fe tiene que permanecer, el arrepentimiento también tiene que ponerse en evidencia constantemente. Obviamente el creyente se arrepiente, cuando la persona viene a Cristo se va a arrepentir de un paquete completo, pero luego va a haber un arrepentimiento, o debería haber un arrepentimiento y un crecer en ese arrepentimiento en cada uno de los pecados que Dios nos muestra. Necesitamos luz de parte de Dios, de su palabra, del Espíritu Santo, porque Él va mostrando con esa luz los lugares en los rincones en nuestra habitación que todavía tienen suciedad y necesitan ser limpiados. Y necesitamos para eso la palabra de Dios, el agua de la palabra de Dios que nos limpia, nos santifica. Vamos a ver algunos ejemplos escriturales del arrepentimiento. Quizás uno de los que más me impresiona está en el libro de Jonás. Una vez hace mucho tiempo estudiamos el libro de Jonás cuando nos reuníamos en el restaurante. Es un libro muy bonito y allí se relata que Jonás, luego de su rebeldía, el profeta, ¿verdad?, ya yendo a Nínive a predicar, predica allí o anuncia la destrucción. Y dice Jonás capítulo 3, versículo 4, comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Eso es tan solo el inicio del relato. Jonás iba allí a anunciar que iba a ser destruida la ciudad. Y Nínive era una ciudad realmente muy pagana y la gente era conocida por sus maldades y sus atrocidades. Por eso Jonás no quería ir ahí, seguramente tenía miedo de que allí lo maten. Encima era judío, enemigo de su pueblo, del pueblo de los ninivitas, eran enemigos de los judíos. Pero ven qué impresionante, la gente no le creyó a Jonás, le creyó a Dios. Porque entendieron, por el poder de Dios, en su palabra y en su mensaje, que era Dios el que estaba hablando. Y se arrepintieron. Impresionante. Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio. O sea, evidentemente para hacer eso creyeron el mensaje. Y dice más adelante, leo para ustedes, dice versículo 6 de ese capítulo, llegó la noticia al rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza e hizo proclamar
y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Y escuche cómo sigue. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ahora, aquí hace mención obviamente al arrepentimiento de Dios, ¿verdad? Entendemos, eso ya es otro tema, sabemos que Dios no se arrepiente ni cambia, pero la idea aquí que el rey está transmitiendo es: nosotros tenemos que arrepentirnos, tenemos que demostrar que estamos totalmente arrepentidos. Quizás Dios, ¿verdad? ¿Quién sabe? Dice, si Dios decidirá no destruirnos. Obviamente es algo que estaba en la providencia del Señor, que Dios no lo iba a destruir. Ahora ellos demostraron que estaban arrepentidos con todo lo que hicieron. ¿Qué piensa usted cuando alguien dice que es cristiano y usted no ve ningún fruto de arrepentimiento en su vida? Esta gente era realmente pagana y todo lo que hicieron, hasta el mismo rey, ¿verdad?, proclamar ayuno, vestirse con ropas ásperas y clamar a Dios y decirle que se conviertan. Esa es una gran evidencia de arrepentimiento. El arrepentimiento también va asociado a la confesión, como lo vemos aquí en la historia del rey de Nínive, de la gente de Nínive, pero también en la historia del hijo pródigo, que usando los recursos, ¿verdad?, de su herencia se fue y los gastó mal en vicios y en inmoralidad, y cuando ya no tenía qué comer consiguió un trabajo para apacentar cerdos, un animal inmundo para los judíos, y comiendo allí, apacentando los cerdos, deseaba comer de la comida de los cerdos. Dice versículo 16, capítulo 15, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni siquiera la comida esa. Y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vea, uno puede leer este texto y pudiese llegar a pensar: ¿será que está verdaderamente arrepentido? Porque él está sufriendo y no tiene que comer. Y en la casa de su padre tenía comidita. Y muchas personas van a decir eso: pero antes me iba mejor, cuando yo estaba con Dios me iba mejor. Y van a ir supuestamente a Dios porque quiere que les vaya bien, quieren tener comida, quieren tener salud. Pero eso no necesariamente significa que reconocen que han pecado en contra de Dios. Pero este hombre dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Él reconocía que el pecado no había sido solo en contra del Padre, había sido en contra de Dios. Y es por eso que pone en evidencia de que ese es el arrepentimiento verdadero. Puede ser que las circunstancias adversas sí lleven a una persona a confrontarle con su necesidad de arrepentimiento. Pero si tan solo la persona quiere el cambio de vida por el dolor de las consecuencias temporales o para que le vaya mejor, pero no está viendo que le ha fallado a Dios, hay gente que va y se reconcilia con otro porque simplemente quiere estar en paz con esa persona, pero no ha entendido que ha pecado contra Dios. Entonces, el verdadero arrepentimiento no es solo así en horizontal, es vertical, ¿verdad? Entiende que primariamente uno quebranta la ley de Dios y por eso hay una confesión. Ahora, también hay un arrepentimiento que no salva, y el ejemplo quizás clave en esto es el de Judas, que luego de haber traicionado al Señor, dice que volvió a aquellos que le habían dado dinero
Dice entonces Judas, Mateo 27:3, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. Eso es lo que hablábamos, el arrepentimiento humano o en términos naturales, porque la misma Biblia lo dice que estaba arrepentido, pero volvió arrepentido no por haber pecado contra Dios, porque de hecho sus hechos posteriores demuestran que él no tenía ningún arrepentimiento hacia Dios. De hecho va y se quita la vida. Entonces él pone en evidencia que no le importaba a Dios en absoluto, ni Cristo, ¿verdad? Sino que llega a un estado tal de la agonía de experimentar en carne propia lo terrible de la oscuridad de las tinieblas, de estar lejos del Señor, aún estando tan cerca de la luz. Pero vean la diferencia entre Judas y Pedro. Pedro también negó al Señor. Y podemos decir que fue casi que en las mismas circunstancias. Y lo negó 3 veces. Y dijo que no lo conocía y hasta alguna allí palabra, ¿verdad?, inapropiada, con maldición. Pero dice que luego que el Señor le miró, después de la negación, y Pedro recordó lo que el Señor le había dicho, dice que salió afuera y lloró amargamente. Entonces vemos 2 ejemplos, los 2 habían sido discípulos del Señor, los 2 habían estado con el Señor, pero uno, que era el hijo de perdición y que se iba a condenar, experimentó un arrepentimiento tan solo superficial, un arrepentimiento por el dolor del propio orgullo, ¿verdad? Un dolor en el ego. Pero Pedro experimentó el arrepentimiento porque él se dio cuenta que había pecado contra Dios, contra Jesús. Y él fue y lloró amargamente. Y el Señor luego le restaura y se le acerca a Pedro y le pregunta, ya resucitado, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces el creyente puede tropezar, sin duda el creyente ha de tropezar en algún momento en su vida. Pero Dios en su misericordia, aquellos que son verdaderamente de Cristo, los va a traer por esta dádiva del verdadero arrepentimiento, los va a guardar en ese estado para que procedan a ese arrepentimiento y perseveren así hasta el fin de sus días. Es decir, no se puede asegurar que no hemos de caer, pero si somos de Cristo sabemos que en la gracia de Dios hemos de ser guiados al arrepentimiento y hemos de ser conservados en ese estado de gracia. En cambio, el que no es de Cristo, aunque haya experimentado cuestiones religiosas o vida de iglesia, se va a alejar y va a morir en un estado de pecaminosidad, ¿verdad? No confesado, no arrepentido, un arrepentimiento que no es salvífico. Y esto es terrible, es terrible. Por eso la Biblia advierte sobre la falta de arrepentimiento. Romanos 2, 4 al 6 dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que en su benignidad te guía al arrepentimiento? Eso debería pensar sobre todas aquellas personas que han sido expuestas al Evangelio verdadero, que alguna vez escucharon la predicación, visitaron alguna iglesia, tienen algún familiar cristiano, alguien que les ha hablado del Señor, le ha predicado el Evangelio. Hay gente que tristemente está menospreciando todo el obrar de Dios para traerles a la salvación. La paciencia de Dios. Dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Que no pase eso a nadie aquí, que está viendo la mano de Dios en llamarle, en traerle, en mostrarle su paciencia, su amor, el testimonio de las personas, la palabra de Dios sagrada, pero la persona dice, no, todavía no, como algunos piensan que en algún momento de su vida se van a arrepentir antes de morirse, como diciendo, mi vida está en este mundo, pero ya para salvarme al final y tener un buen descanso, entonces me voy a arrepentir al final. Eso no es verdadero arrepentimiento, eso es un engaño.
Y por más que esa persona llore y se arrepienta humanamente, lo que viene después de su muerte es la condenación. Dice que Esaú no tuvo lugar para el arrepentimiento, aún procurándolo con lágrimas. Jesús advirtió a las ciudades en las cuales Él caminó y habló y predicó y hizo muchos milagros. Mateo 11, 20, 22, comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido. Ve, hay gente que puede decir, si yo viera tal cosa, entonces me arrepentiría. Aún en medio de la mayor cantidad de milagros que hizo el Señor, ellos no se arrepintieron. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio más tolerable será el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y aquí parece haber una lógica. Cuando más fuerte es el testimonio de Dios, la revelación de Dios a alguien para que conozca el mensaje del Evangelio y se arrepienta de sus pecados, si la persona no se arrepiente, más grande también va a ser su condenación. Los niños que están aquí, bueno, ahora no están los niños, se fueron a la clasecita ya, pero yo pienso, qué terrible los niños que están oyendo constantemente la predicación del Evangelio en los hogares y el testimonio de los padres, y aún así quieren permanecer en su corazón y en dureza. Uno clama a Dios, ¿verdad? Y espera en el Señor y confía que el Señor les ha de salvar. Pero qué terrible que se endurezcan y rechacen el mensaje del Evangelio. O personas que aún, habiendo tenido algún tipo de cambio, han venido a la iglesia, han permanecido mucho tiempo y de pronto a otro se van, se alejan. Por eso el verdadero arrepentido o la persona que se ha arrepentido verdaderamente ha de manifestar en su vida perseverancia. Y esta es otra de las doctrinas, ¿verdad? La perseverancia de los santos. Es una de las doctrinas que nosotros creemos, entendemos, predicamos, ¿verdad? Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, como dijimos antes, la práctica del arrepentimiento no ha de ser solo inicial, sino permanente en la vida cristiana. ¿Puede ser que algún cristiano caiga en algún tiempo de rebeldía? Sí, puede ser, pero Dios, como un Padre santo y amoroso, lo va a llevar a tal hijo espiritual por un camino de disciplina y de corrección. Y entonces sabemos que ha de ser traído nuevamente al redil. Por eso dice Proverbio 28:3, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esto es un desafío, hermanos, a que analicemos y examinemos el arrepentimiento en nuestra vida, principalmente aquellos que como discípulos de Cristo participamos de las ordenanzas, de la Cena del Señor, donde somos explícitamente llamados a examinarnos a nosotros mismos si estamos andando en el mandamiento, en los caminos del Señor. Bueno, obviamente esto no excluye a aquellos que no toman la Cena del Señor, nada más digo que aquellos que la toman han dado un paso mayor en el compromiso de seguir al Señor. Aquellos que no toman la Cena del Señor porque no son miembros deberían dar los pasos apropiados para unirse a una iglesia local. Pero aquellos que participamos de la mesa del Señor debemos inevitablemente analizarnos a nosotros mismos, y si Dios nos muestra por su palabra y por el Espíritu Santo de que en algo estamos fallando, debemos procurar el arrepentimiento. Y si determinamos que no estamos arrepentidos de algún pecado en específico porque queremos permanecer en él, entonces la Biblia es clara, ¿verdad?, de que uno debe atenerse a las consecuencias, ¿verdad? Es preferible allí abstenerse de la Cena del Señor y buscar ayuda, guía pastoral, espiritual, para trabajar en esa área donde todavía no se manifiesta victoria por el poder del Espíritu Santo. Y este cuadro también aparece en Apocalipsis, en las iglesias del Apocalipsis 2, 4 al 6, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Una iglesia que había perdido su primer amor, que había dejado de hacer las primeras obras, frutos de una relación verdadera y genuina con Cristo, de compromiso con Dios y amor a Dios. Bueno, recordemos David en su grave pecado, todas las consecuencias que esto trajo sobre su vida, pero cómo Dios en su misericordia le restauró y se puso en evidencia en él un verdadero arrepentimiento. Dice Salmo 51, 3 al 5, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, si hay algo que va a ser puesto en evidencia en el verdadero creyente cuando hay verdadero arrepentimiento, es que va a asumir toda la culpa y va a reconocer a Dios justo. Si hay tan solo alguna pequeña acusación de Dios, eso no es arrepentimiento verdadero. Analicemos ahora la fe, porque hablamos en este capítulo de dos temas, el arrepentimiento y la fe. Y decimos que estas dos cosas van juntas en la salvación. En el momento de la conversión, el arrepentimiento y la fe son los dos puestos en evidencia, se experimentan juntos. Quizás alguien dice que primero es el arrepentimiento, luego es la fe. Otro va a decir que para efectivamente arrepentirse primero tiene que tener fe y luego arrepentimiento. Bueno, es todo un tema allí de debate, pero lo que podemos decir con seguridad es que van juntos. ¿Qué es la fe? Hebreos 12:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, estar seguro de algo, y ese algo es una verdad escritural, coyuntural para la salvación. Cuando vimos en el discipulado el capítulo del Evangelio, hablamos de que el Evangelio está asociado a doctrinas. No es tan solo un mensaje histórico, sino que es un mensaje doctrinal. Y al ser un mensaje doctrinal, la fe tiene que ser aplicada en el entendimiento correcto de esas doctrinas. Por ejemplo, la encarnación de Jesucristo, del Hijo de Dios, ¿verdad? Su vida sin pecado, su divinidad, la pecaminosidad humana, la necesidad de justificación y todas las doctrinas que allí mencionamos. Entonces, esa fe tiene que ser colocada en Cristo. Y entendemos, en Dios, en su palabra, ¿verdad? Son cosas relacionadas. Básicamente en Jesucristo como el Salvador. Es decir, ¿cuál es el objeto de la fe? Jesucristo. Porque aquí aparece otro gran problema y engaño en el cual muchas personas caen. Mucha gente dice, yo tengo mucha fe. Ah, sí, tiene mucha fe. ¿En qué tiene mucha fe? Y la gente dice, en Dios, siempre va a decir en Dios. Pero cuando usted habla y analiza con esa persona qué es lo que esa persona cree, va a llegar a esta conclusión. La persona tiene fe en la fe que tiene. Y eso no es una fe salvífica, tener fe en la fe. Por eso dicen, yo tengo mucha fe. Generalmente el verdadero creyente va a decir, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad o aumenta mi fe, como dijeron los discípulos. Pero aquel que se jacta de tener una fe muy grande, posiblemente no tenga ninguna. La fe en la fe no le salva, es la fe en el Salvador, en Jesucristo. Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la confianza de que la obra que Jesucristo hizo en la cruz es necesaria para mi salvación. Y yo creo en eso, confío en eso, y entonces entiendo de que los efectos de la obra de Cristo se aplican espiritualmente a mi vida. Y eso requiere fe. Porque no es tan solo tener fe en que los hechos fueron reales. No, yo creo que sí, Cristo vino y murió en la cruz y yo creo que resucitó. Eso está nada más enfocado en los hechos.
Pero la fe es si usted cree que la obra de Cristo es aplicada a su vida y que todos sus pecados son lavados y limpiados por la sangre del Cordero. ¿Entiende la diferencia? No es cuánto yo creo en la veracidad de ciertos hechos históricos, sino también cómo eso me afecta a mí en el plano espiritual. Por eso la Biblia nos enseña que la justificación es por fe. Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia. Y viene luego el ejemplo de Abraham. Romanos 4:2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, si alguien dice que fue justificado por sus obras, puede jactarse delante de los hombres, pero no delante de Dios. Pero la Biblia nos explica que Abraham fue justificado por la fe, Romanos 3:23, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿ven ustedes cómo estas dos cosas van de las manos? Dios marcando, mostrando el pecado en la gente por medio de su palabra, de los mandamientos, de su ley, pero trayéndoles a la fe en Cristo, porque las personas no pueden salvarse por sus propias obras. Entonces les muestra lo terrible del pecado, las consecuencias que hay, pero les muestra el Salvador. Y el peor de los pecadores puede ver en Cristo a su Salvador y su motivo de esperanza. Entonces Dios manifiesta su justicia, porque no es que simplemente dice, usted no se preocupe, pecó un montón de veces, pero yo voy a mirar para otro lado. No, Dios lo que hace es justificarle a usted, declararle justo, porque derrama su ira sobre el Hijo de Dios, castiga a su Hijo. Manifiesta su justicia limpiándole de sus pecados con la sangre de Cristo y Cristo sufriendo en su lugar. Y hay entonces evidentemente una gran diferencia entre fe y credulidad. Ahora, hay mucha gente que es crédula, pero no tiene una fe verdadera. La fe verdadera, como acabamos de decir, también va a venir acompañada del arrepentimiento y de una confianza que persevera. Porque muchos pueden tener fe, como dijimos antes, de que las cosas van a ir bien, de que ya va a haber cambio de gobierno y no vamos. Y hay gente que tiene fe en Cristo en ese mismo nivel. Hoy tiene fe en Cristo, pero ya mañana tiene problemas en su vida, en su matrimonio, en el trabajo, y ya Cristo lo dejó, ya está actuando mal con él, es injusto. Entonces eso no es fe verdadera. Pasó por un periodo de credulidad, como dice que en la parábola del sembrador, ¿verdad? Que algunos vienen, oyen la palabra, la reciben con gozo. Pero pasa el tiempo, vienen las pruebas, los afanes de este mundo, ahogan la palabra y no prospera. Algunos manifiestan creer, ¿verdad? Me acuerdan Simón, el mago, ¿verdad? Pero después se puso en evidencia que era lo que quería. Y el mismo Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay gente que ha salido, los peores herejes salieron desde las mismas filas del cristianismo, apostatando de la verdad y creyendo doctrina de demonio, engañando a otros y apartándose del Salvador, porque nunca fueron salvos. No es que la salvación se pierde, es que hay muchos que en apariencia fueron del pueblo de Cristo, experimentaron muchas cosas espirituales, pero luego se pone en evidencia que no son de Dios. Esto es lo que se malentiende en muchas iglesias, entonces hablan de que la salvación se pierde. No se pierde porque no es algo que yo gané, es un regalo que Dios da y es Dios el que se encarga de cuidarlo. Por eso estamos hablando que Dios da la gracia de la fe, la gracia del arrepentimiento, y aun cuando si fuera por nosotros mismos perderíamos todo, Dios mismo se encarga de cuidarnos a nosotros en arrepentimiento y en fe. Vean la relación entre la fe y la razón.
Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, 1 Juan 5:20, y nos ha dado entendimiento para conocer a aquel que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces hay una relación entre el entendimiento, entender la doctrina, la palabra de Dios, y tener fe en Él y perseverar en esa fe. Por eso dice, sabemos. Y luego en el 1 Juan, capítulo 5, también, versículo 13, dice así, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No es un creer ciego, como si fuera una emoción. Es un creer en un entendimiento y en un conocimiento. Por eso es fe en las Escrituras. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es fe en el Evangelio. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. No solamente el justo es justificado por fe, sino que por la fe vive. De la manera que habéis creído en Él, andad en Él, dice el apóstol. Así que nuestra vida es una vida de fe. Decía un cantante, ¿verdad? Andamos no por vista, sino por fe. Me acuerdo, se había hecho famosa esa canción. Y ese es nuestro entendimiento de cómo andamos en este mundo. No andamos por lo que vemos, porque la mayoría de las cosas en el plano espiritual no se ven. Sí, es verdad, decimos muchas veces que vemos la mano de Dios y un montón de cosas que son palpables, tangibles en nuestro entorno, pero todo lo espiritual tiene que ver con fe, con realidades del mundo espiritual. Por eso el creyente necesita fortalecer la fe. 1 Tesalonicenses 3:2, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y también fe se entiende como el cuerpo de doctrina, como nuestra ancla espiritual en la palabra de Dios, nuestra confianza que debe ser fortalecida. Algunas veces Dios en su providencia determina de que debe ser probada, y la comparación o la ilustración bíblica, la analogía bíblica, es que la fe es probada como es probado como se es quitada la escoria al oro. Entonces nos hace pensar que la fe es algo muy valioso, ¿verdad? 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Muchas veces el creyente va a experimentar pruebas en las cuales va a ser un sinónimo de sentirse que está en el horno, ¿verdad? En el horno de la prueba. Entonces, tenemos que saber de que Dios está obrando en nosotros para ayudarnos a prepararnos y perfeccionarnos para el día de Cristo. Bueno, finalizo con un texto que trae palabras de esperanza para el que está arrepentido y tiene fe en el Salvador. Isaías 1:16-18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Profecía del libro de Isaías, llamando Dios al pueblo a cuentas.
Y vean qué claro se expresa en ese texto tanto la necesidad de cambio, de conversión, de obras, frutos que demuestren que efectivamente hay un arrepentimiento, pero también la necesidad de esa limpieza que solamente viene en la gracia de Dios por la obra de Cristo. Vamos, hermanos, a finalizar con una oración y luego pasamos al receso.